Bueno, pues ya estamos en una de las últimas etapas, o no sé si decir últimas porque el diseño es iterativo, pero sí que estamos en una de las últimas etapas del proceso y ya os voy a explicar cómo, pues, qué metodologías o qué es un mood board, un UI kit y un design system para poder crear UIs memorables, flexibles y escalables. Estamos en la parte del diseño de soluciones, todavía no estamos evaluando y una herramienta que tienen los diseñadores visuales para transmitir valores de marca, para empezar a definir cómo puede ser la interfaz que van a llevar a cabo, son los mood boards. Al final es, pues como su propio nombre indica, es un tablero en el que ponemos y representamos un concepto de diseño. Es algo un poquito más abstracto, estamos intentando representar el camino que va a seguir nuestro diseño y también cómo representar los valores de marca. Entonces, pues podemos añadir aquí, a mí más de una vez me han preguntado, ¿qué pongo? Pues depende, o sea, y cuanto más mejor, y tampoco se trata de añadir ejemplos de páginas web que luego vayamos a copiar. Nuestro mood board tiene que tener elementos que nos inspiren, tiene que tener, pues, por ejemplo, fuentes, paletas de colores, interacciones, animaciones, fotografías, ilustraciones, cualquier elemento que nos ayude a transmitir ese valor y ese valor que queremos comunicar y la dirección que va a tomar nuestro diseño visual. Y también que nos ayude a validar con el cliente o con sus equipos de diseño o de marca la dirección que va a tomar y cómo vamos a ir diseñando los distintos componentes y los distintos elementos de nuestra página o aplicación o producto. Luego tenemos los UI kits. Los UI kits pues son como una colección de componentes o elementos que vamos a poder utilizar para crear nuestra interfaz. Una serie de piezas de Lego o de átomos, moléculas y organismos. Al final, bueno, son unas piezas que nos van a ayudar también a los propios diseñadores a no rediseñar cada vez que vayamos a añadir un elemento. Por ejemplo, cada vez que vayamos a añadir tabs, no hacerlos diferentes, sino elegir un tipo de manera de mostrar tabs. Y también pues con este sticker sheet o como le queramos llamar, pues hacer el traspaso a desarrollo o lo que sea. Luego tenemos los sistemas de diseño. Esto ya es un nivel más. Los sistemas de diseño además se basan en el Atomic Design. De aquí ya es donde se recolectan todos los componentes que forman parte de un activo digital. No solo a nivel de la web, como los colores, la tipografía, los botones, sino también el tono del texto, el tipo de imágenes, el cómo se usan estos componentes y también cómo se desarrollan, es decir, el código y cómo se lleva a cabo todo este sistema de diseño y cómo conviven los distintos activos digitales de un producto. Es decir, un producto puede ser enorme, entonces tener una única fuente de verdad donde documentamos y ejemplificamos todos los componentes y todas las partes que puedan formar parte de este sistema nos va a ayudar a mantener la coherencia, a ser escalables y a hablar todos en el mismo idioma. Al final, lo que os decía, se basan en el diseño atómico, por lo tanto, si un día decidimos que vamos a cambiar una molécula o un organismo, o sea, un átomo o una molécula va a cambiar en todos los organismos y va a cambiar en todo el sistema de diseño. Por lo tanto, es una única fuente de verdad y además está vivo y en evolución constante. Me gustaría enseñaros algunos ejemplos que realmente os los voy a enseñar en vivo. Tenemos varios. Las grandes compañías pues han ido creando sus sistemas de diseño para mantener esa consistencia. Una que quizá os suena es Atlassian. Como vemos, pues nos habla de la marca en primer lugar, de cuáles son sus valores, de cuál es su personalidad. También nos habla de las bases, ¿no? Y las bases tenemos en primer lugar la accesibilidad de la que os hablaba, los colores, el tipo de retícula que se va a utilizar
Y luego, por ejemplo, si ya nos vamos a los componentes, como veis aquí tenemos un montón de componentes y podríamos ir a ver, por ejemplo, los menús drop-downs. Los menús drop-downs tenemos los distintos ejemplos con su código y también tenemos el uso a nivel de funcionalidad y de usabilidad. Y tenemos los ejemplos a nivel visual. De hecho, la mayoría de estos sistemas tienen incluso las librerías para los programas de diseño como Figma y como Sketch y sus descargables para que los diseñadores, los desarrolladores o cualquier persona que vaya a formar parte de este producto sepa por dónde empezar y no rediseñe. Otro gran ejemplo que también me parece que explica muy bien cómo se construye un producto digital y sus distintas partes es Material Design. Además, a nivel de recursos es espectacular. Te ponen muchísimos recursos para que te descargues y veas cómo está construido. Y explican muy bien para qué sirve cada componente, los do's and don'ts, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, cómo se implementa. Y bueno, al final son de los que marcan las normas y los patrones de diseño que luego vamos a utilizar. Por lo tanto, diría que el sistema de diseño de Material Design lo tendríamos que conocer la mayoría de los diseñadores. Otro sistema que también está muy bien es el de IBM. Tenemos, pues mira, aquí nos cuentan quién lo usa, case studies, tenemos cómo se diseña, los design kits de los que os hablaba para las distintas plataformas y tenemos también a nivel de desarrollo, recursos, el GitHub, los repositorios y lo que nos haga falta. Todo esto luego lo vemos representado, el diseñador visual lo tiene que ir construyendo en las distintas herramientas de diseño. Este sería el Sketch, que es el que, bueno, hace años surgió, quitó Adobe prácticamente del mercado, es muy potente y bueno, con él podemos pues crear páginas, crear iconos, crear ilustraciones y además integrar estos sistemas de diseño como librerías a partir de las cuales vamos a estar sacando, pues como os hablaba, la de IBM. Pues si ahora quiero una modal, si lo he ordenado bien y he sido ordenado, aquí tendré la modal que tiene sus distintas normas y sus distintas directrices que le ha dado el diseñador que la creó en su primer momento. Puedo tener variantes y si en algún momento decidiésemos, fuésemos el diseñador del sistema de diseño de IBM y decidiésemos que las modales van a tener otro nombre o otro estilo, iríamos a la librería origen, cambiaríamos el estilo de esto y se nos cambiaría a todos y a toda la gente que se ha descargado este sistema de diseño, lo cual es súper potente. ¿Qué más tenemos? Tenemos Figma, también os sonará, sirve para lo mismo y nos sirve exactamente igual. Aquí vemos cómo se vería un sistema de diseño, el de Material del que os hablaba antes, en Figma. Tenemos aquí todos los símbolos y los componentes y también sus reglas y cómo funcionan y si queremos cambiarlos. En este caso se cambiará en local porque yo no estoy en el archivo original de la librería. Pero si Material decide cambiar sus estilos y cambiar la librería, a mí me saldrá una notificación, actualizaré la librería y tendré la librería de Material actualizada. Vale, aquí os dejo los ejemplos de Atlassian, de Carbon y de Material Design. Pero cada vez hay más empresas que están desarrollando sus sistemas de diseño o que incluso están migrando sus sistemas de diseño de una herramienta a otra, porque muchos lo tenían en Sketch y ahora muchos están pasando a Figma. Entonces, bueno, para un diseñador tiene que entender cómo se construyen y aprender a trabajar con sistemas de diseño creados por otros, a la par que crear sus propios sistemas de diseño. ¿En qué se diferencian un Design System y un UI Kit? Bueno, volvemos al tema de los nombres, ¿no? ¿Qué pasaba con los wireframes? Yo diría que un UI Kit es más pequeño. Al final, si
es algo que es más interno, que es en un equipo pequeño, una funcionalidad pequeña, con un UIKit en local que esté junto al documento, pues nos serviría. Sin embargo, si esto ya forma parte de un producto grande que ha de ser tocado por más gente, en el que entran los desarrolladores, en el que puede haber más de un diseñador, ya estamos hablando de un sistema de diseño. Los Design Systems son una herramienta que ayuda a que nos comuniquemos desarrolladores y diseñadores. Al final es algo que pues, me parece muy importante recalcar. Nosotros como diseñadores no diseñamos solos, estamos diseñando productos digitales y que los va a llevar a cabo son los desarrolladores. Por lo tanto, tenemos que aprender mutuamente, hablar el mismo idioma, entendernos los unos y los otros, y esto es una gran manera de hacerlo, los sistemas de diseño. Al final no es lo mismo decir, vamos a cambiar el primary color, que me cambias el B2, B2, B2 por el C3, 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 o vamos a cambiar el párrafo, o no, ahora quiero un alato, bold, 22 píxeles, bla, bla, bla. Al final agiliza el proceso, hace que hablemos de la misma manera y nos ayuda a ser escalables. Y por último, una vez tenemos creado todas estas piezas de Lego, tenemos creadas las pantallas, tenemos creadas las pantallas a distintas resoluciones, tenemos definido todos los tipos de componentes, pues hay que hacerlo interactivo, porque como hemos hablado durante todas estas sesiones, es muy importante testear y validar. La manera de testear y validar es crear maquetas interactivas en las que el usuario puede navegar. No tienen código, no están desarrolladas y se parecen lo máximo posible a lo que será la realidad. Esto lo podemos hacer, como os decía, con wireframes, también lo podemos hacer con wireframes de alto nivel, mockups, llamémoslo como queramos. Y hay distintas plataformas para hacerlo. Esto es otro ejemplo de cómo se vería que podemos incluso definir la animación que va a hacer o la transición cuando clico en el botón y se me va a mostrar esta pantalla. Pues va a hacer un slide y me va a entrar por la izquierda, por ejemplo, y puedo definir incluso los segundos. Y por último, el traspaso a desarrollo, muy importante. Hay herramientas que nos facilitan mucho el trabajo. Antes se hacían guías de estilos horribles que creo que venían pues, del diseño gráfico tradicional. Ahora, gracias a la tecnología, si estamos utilizando bien los programas de diseño y estamos nombrando las capas y creando componentes y siendo ordenados, luego los desarrolladores van a poder ver nuestras clases de texto, nuestros estilos, nuestros colores y van a poder sacar de forma rápida pues, los estilos CSS o algunas normas y medidas de nuestros diseños. Esto es una captura de pantalla de Zeplin. Zeplin es una herramienta que se integra con Sketch, pero es verdad que ya Figma lo que ha hecho ha sido integrar esto en su propia interfaz. Entonces, a la vez que estás diseñando, puede entrar un desarrollador, ver el código y puedes prototipar dentro de la misma herramienta, por lo que Figma es una gran solución para todas estas partes del proceso. Aquí veis las herramientas de las que os hablaba. Sketch ha sido el máster en mucho tiempo, Figma está comiendo mucho mercado porque está en cloud, es colaborativo. Sketch era solo para Apple, Figma pues para cualquier plataforma porque está en el navegador y la performance es muy buena. Adobe Experience, que salió cuando Sketch le hizo un poquito de daño a Adobe, es súper similar a Sketch. InVision no nos sirve para diseñar, nos sirve para prototipar, para hacer estas pantallas interactivas. En Figma y en Experience creo que lo haces integrado. Y luego tenemos Sketch, Zeplin, perdón, que nos sirve para ver este código y traspaso a desarrollo. Hay más herramientas, pero estas son las más comunes y las que más os encontraréis. Y por último, algunos tips a tener en cuenta a la hora de crear vuestros moodboards, UIs o sistemas de diseño, UI kits o como le queráis llamar, es que primero nos centremos en la simplicidad, mantener las interfaces simples. Luego hay que respetar los ojos de los usuarios, ¿no? y centrarse mucho en la jerarquía, en las leyes de diseño y en no intentar ponerlo todo a la vez, intentar ayudarle gracias a las normas del diseño.
Lo mismo, tener una lista de ingredientes a tener en cuenta para cada pantalla. Mantener informados a los usuarios sobre las respuestas a acciones del sistema, lo que hablábamos en las normas heurísticas, dar feedback al usuario. Utilizar patrones de diseño adecuados y no reinventar patrones, siempre utilizar los mismos. Y por último, ser consistente. Hasta aquí la lección donde os explico qué es un mood board, un UI kit y un sistema de diseño. En la siguiente ya pasaremos a evaluar una experiencia de usuario mediante la evaluación heurística.